¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy, iniciando semana y sobre todo con mucho ánimo, muy positivos. Veía por ahí en el tráfico pues ya el gesto desde las 8 de la mañana. Yo dije, bueno, es lunes y 8 de la mañana y ya gesto adusto, no te dan el pase. Entonces este es un programa que ojalá todos los automovilistas tuvieran la oportunidad de ver de escuchar para poder pues cambiar un poquito pues ahora sí que la actitud. Y quiero darle las gracias, siempre tan sonriente, que son la excepción, a Toño Oregel, quien es nuestro operador, también a nuestro asistente de producción Alejandro Lugo. Alex, muchas gracias. Jesse Orozco, siempre de la mejor manera respondiendo nuestras llamadas telefónicas, y desde luego a Don Ají Castro, que nos hace fuerte en toda la parte de producción. Y me da mucho gusto el que estemos el día de hoy aquí en Radio Mujer con los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83 para cualquier duda, para cualquier comentario. Nos encanta que nos marquen para, independientemente del tema del día de hoy, si hay alguna consulta urgente, encantadas de la vida. Y sobre todo que hoy estoy pues con mucha emoción porque tengo por aquí a Ceci González. Ceci es consultora, tiene su maestría en imagen pública. Déjenme les digo que es la maestría a nivel nacional, única en el país con esta especialidad, y Ceci por ahí está concluyendo ya precisamente su maestría. Y Ceci, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestra Lourdes Rosales, gracias por invitarme. Gracias a Radio Mujer, de parte de la Universidad Panamericana. Te queremos agradecer también por esta invitación y estar con ustedes el día de hoy. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ceci? Con un tema, pues es que viene el Día del Niño, entonces no queríamos dejar pasar que sí hay muchos dulces, muchas festividades, muchos helados, pero hay una parte importante. ¿Qué tipo de niños tenemos hoy? Y hoy es el día de los buenos modales en los niños. Buenos modales en los niños, exactamente, Lourdes. Yo creo que el tipo de niños al día de hoy, por lo que observo con mi familia, que es una gran familia, tengo la dicha de tener 22 sobrinos. No, entonces aquí, bueno, nos pueden platicar de todo, o sea, así como los hijos son diferentes en los dedos de las manos, yo tengo unos cuates, Unos cuates, y te sí. puedo decir que mismo embarazo, mismo parto y diferentes personalidades. Diferentes personalidades, así es. Y bueno, observando esto con mis sobrinos y con los alumnos ahora en la Universidad Panamericana, me puedo dar cuenta que realmente sí hay una falta de valores en la educación, ¿no? A lo mejor estamos pensando por ahí que los padres de familia manden a los hijos a la escuela como que a que los eduquen, pero realmente yo creo que la formación tiene que venir de casa, ¿no? De familia. No sé tú qué opines al respecto. Claro que sí, y sobre todo fíjate que, por ejemplo, el hecho de, estuvo con nosotros también una queridísima amiga, Lucy Franco, y nos decía de la etiqueta en casa, ¿no? O sea, Ajá. los detalles más pequeños y demás, y el Esenciales. ejemplo. El ejemplo, exactamente. ¿A El ti cómo te ejemplo de los educaron, padres. Ceci? Pues mira, me educaron bastante estricto, aún siendo la más pequeña. Bueno, somos 8 hermanos también, yo soy la séptima, tengo un hermano menor, pero bueno, realmente la educación la recibí del ejemplo de mis padres como matrimonio y de mis hermanos mayores también. Se fueron casando uno a uno, y bueno, pues era una educación como no tanto de temor hacia los padres, sí con bastante comunicación, libertad, etcétera, etcétera, pero sí había esa parte de pues de temerle a tu papá, de pedir permiso, No, es que ahora es avisan. avisan, exactamente. Entonces, realmente es un problema. Yo el año pasado, antepasado, tuve la oportunidad de vivir con una muy buena amiga que se convirtió en mi amiga, que ella comenzaba la licenciatura y yo ya estaba en mi etapa trabajando profesional. Y yo sí me sorprendí, por ejemplo, cuando ella llegó y yo veía como los modales y todo había cambiado, todo, o sea, traían tarjeta de crédito con todo el poder del mundo, cosa que a mí la verdad, pues no, o sea, no estaba acostumbrada a este tema, ¿no? Y entonces ahí es donde comienza precisamente la parte de la educación. Miren, yo les hablo desde el codo en la mesa,
Desde el codo en la mesa, exactamente. Todo lo que tiene que ver, la parte por ahí del saludo, del por favor, gracias. El por favor, gracias. Y desde la postura, sobre todo en la etapa de los adolescentes, que es como más difícil el trato con los padres, la parte de la comunicación, el acercarse a ellos, el platicar con ellos, el cómo están, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Y fíjate, un punto que aquí, por ahí de alguien escuché, que ahorita pareciera que hay hijos huérfanos de padres vivos. De veras, y cuando escuché, Exacto. dije, bueno, ¿dónde estamos las mamás? Exacto. ¿Y dónde están los papás? Y que sí puede haber mucho trabajo, pero la forma en como llego a ver el fútbol, o sea, me pongo en flor de loto, los pies encima de la mesa, de la sala o de la estancia, o sea, todo eso es educación y buenos modales. Exactamente. Y la parte también de la comunicación entre los padres y los hijos, la cortesía, el poderles enseñar a los jóvenes y a los niños, sobre todo, como mencionabas anteriormente, el por favor, las gracias, el no pedir las cosas gritando, porque ahorita vemos muchísimos casos, no sé si te paras en alguna plaza donde ves a los niños exigiéndoles a los papás, sobre todo, por ejemplo, ahorita el uso de la tecnología. Mamá, dame el celular, y todo es gritando, todo es desesperado. Me comentaba una amiga también, bueno, una amiga que ya es mamá y que Luli se llama, y me comentaba como la importancia de la espera que había antes, como que ahorita los jóvenes y los niños todo queremos inmediato. Entonces la respuesta al WhatsApp inmediata, ya me leyó, no me leyó, etcétera, etcétera, ¿no? Y como antes los papás y todos nuestros abuelos, ancestros, etcétera, etcétera, todo era a base de cartas, de espera, de paciencia, de trabajar como toda esa parte, pues, de paciencia, ¿no? Sí, y yo creo que aquí es poca tolerancia, ¿no? Poca tolerancia, sí, sobre todo en ciudades como las que vivimos, Distrito Federal, Guadalajara, mencionabas ahorita el tráfico, los malos gestos. No, o sea, espéreme, o sea, para que yo avance, el otro tiene que avanzar. Exacto. Y ya está pitando atrás. Sí. Entonces, el simplemente, miren, yo les digo, en el aspecto vial, el claxon es una falta de cortesía, salvo Exacto. que sea ya un poquito más de tiempo del que normalmente puedes, o sea, esperar, ¿no? Y en el caso de los niños, cuando vemos esas etapas tempranas, sobre todo, me tocó en alguna ocasión que mi hijo, el mayor, quería unas papas en el súper. Y empezó, o sea, sí sabes, o sea, berrinche total. Piso. Al piso. Era en la mañana y le dije, no te voy a comprar las papas porque no vas a respetar, no estás respetando hasta el mediodía que ya comas tus papas. Bueno, estamos haciendo la fila y con el berrinche y yo tranquila, sin gritar y todo, pero verdad, así. Y luego llega una señora, estaba yo pagando y me dice, señora, cómprele las papas, yo se las pago para que ella deje. Señora, no se trata de darle todo, sino es un aspecto de disciplina. Exactamente. Entonces ahí es donde entra precisamente esa parte que debemos nosotros de cuidar. A ver, ¿qué más tips nos das, Ceci? Porque hay muchas mamás escuchándonos en este momento. Bueno, ¿qué más tips? Pues bueno, trabajar muy bien, como ejemplo también las madres, la puntualidad de los niños y de las personas, porque ahorita vemos de dos vertientes, ¿no? Están los kinders, por ejemplo, o primarias, secundarias, que te aceptan al hijo llegando tarde, o están los que no. Entonces hay que ponernos las pilas en ese punto, porque realmente es algo formativo. Llegamos hasta la universidad, actualmente me encuentro ahí laborando, y me puedo dar cuenta que es un punto que el mexicano lo trae arrastrando desde la infancia, ¿no? Sí. Y el detalle precisamente aquí, no llega tarde el niño. Llega tarde papá, los mamá. papás, exactamente. Y luego a eso súmale, por ejemplo, que también ahí ves un poquito la parte de la educación, ¿qué ponemos de lunch a los niños? También. O sea, actualmente con el problema de obesidad que tenemos aquí en México. Y es un reflejo. Ese es otro tema, pero a mí me gustaría señalar incluso hasta cómo colocamos el lunch, cómo les ponemos sus diferentes porciones, si es que, porque si es que da tiempo. No, y si no, lo único que hacen es darles los X cantidad de dinero y cómprate lo que puedas en la escuela. Uh-huh.
Exacto. Entonces aquí me da mucho gusto el que podamos platicar estos temas a la vez tan sencillos, pero muy comprometedores. Nos vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias. Efectivamente, regresamos con el tema de los buenos modales para niños, sobre todo que esta semana en muchos colegios y en muchas plazas y de diferentes centros recreativos, pues se está festejando, y yo creo que el Día del Niño tiene que ser como el Día de la Mamá, el Día del Papá, todos los días. Y platiquemos un poquito cómo observan los modales en la mesa, Ceci. ¿Cómo observo los modales en la mesa? Bueno, actualmente lo que decía en el bloque pasado, yo observo mucho, por ejemplo, salgo mucho a comer a restaurantes, etcétera, y observo muchísimo el uso de la tecnología. Los papás con celulares, tablets, laptops. Entonces, vemos cómo en los restaurantes los adultos conviven y los hijos están completamente pues cegados, ¿no? Con el aparatito. Entonces ya no hay como esa comunicación entre padres y hijos y esa convivencia que, bueno, al final vas a un restaurante a comer y a divertirte y a convivir, ¿no? Además de, bueno, no sé, el uso del chicle, por ejemplo. Y la bomba. La bomba, exacto. Que puede sonar divertido, pero, o sea, el chicle... Bueno, pero no es el momento adecuado, la mesa para estar masticando chicle, por ejemplo. Los codos en la mesa, el uso de cubiertos, a veces hasta te asustas de ver tanto cubierto, entonces la clave está en irlos utilizando de afuera para adentro. Y mira, ahorita que mencionas esto de los cubiertos y de todo lo que tiene que ver con la tecnología, o sea, ¿cómo puedo yo, si me la paso con el aparatito como papá, decirle, deja tu aparato? Bueno, yo creo, he visto, por ejemplo, acaban de sacar un comercial, no recuerdo bien la marca, pero, o sea, literal el mesero llega y les dice, ¿me puedes prestar tu celular, por favor? Pueden colocar todos los de la mesa, el celular aquí, por favor, y los empiezan a grabar y es impresionante. Bueno, hay una escena, hay una toma de antes con el celular todos y una toma de después y es impresionante cómo empieza a fluir la conversación, sonrisas, pláticas, anécdotas, felices, todo en familia, ¿no? Obviamente también sin televisión en el restaurante, que ese es otro tema. También, o sea, porque tenemos el fútbol y entonces estás viendo, o sea, Sí. cómo meten el gol, cómo hizo el pase. Incluso los niños, por eso menciono también la televisión, porque realmente esté el fútbol, esté la caricatura, esté lo que sea, es algo tan atractivo para ellos que pues realmente están viendo todo el tiempo la televisión en lugar de haber una convivencia, ¿no? Adecuada. Y eso también lo observamos con los jueguitos que colocan. Estoy de acuerdo en que hay cierta etapa en la que dices tú, ay, que terminan de comer y ya. Sí. Pero llega un momento que los excluimos de la dinámica Familiar. Sí. Exacto. Es que está chiquito, no entiende. No, a ver, Juanito, oye, ¿y cómo te fue en la escuela? Oye, ¿qué dicen tus clases de fútbol? Tratar más esa parte como de ya como individuo, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho, Lourdes, que en mi casa, por ejemplo, cuando salíamos a comer, que realmente era poco porque éramos tantos hermanos que No, imagínate, no quiero pensar en la cuenta de tu llevar papá. la manada. Entonces, más bien traíamos comida a casa y así. Pero cuando salíamos, yo me acuerdo perfecto que no nos dejaban pararnos de la silla hasta que terminábamos de comer, todo un proceso y te tenías que acabar lo de tu plato, no podías pedir más y todavía tenías en tu plato, etcétera, etcétera. Entonces, realmente son normas que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y entonces aquí viene pues, o sea, el suplir, ¿no? Incluso yo les comentaba ahora en los cubiertos, ay, desechables para rápido ya no tener que lavar. Espérame, tienes vajilla linda que Exacto. puedes colocar y que puedes hacerlos partícipe tanto de la colocación, de la mesa, del vaso. Eso, creo que las tareas de la casa es muy importante involucrarlos. ¿Por qué? Porque si no, se acostumbran a que, pues a que todo se les hace, entonces realmente llegan a ser jóvenes, adolescentes y llegan con una educación que pues que están acostumbrados a que te hagan todo, ¿no? Sí, igual sabes dónde yo observo que digo, bueno, ahí donde está la mamá, es que son las 6 de la tarde y están con el uniforme. Exacto. Sí. O sea, a ver, el uniforme, llegas
Te lo quitas. Si hay que lavarlo, se lava, te pones una ropa ya más cómoda para si vas a ir a alguna tutoría, si vas a hacer el trabajito en equipo y ya, pero Si eso no sales con el uniforme. y los ves, Incluso en la universidad, no sé, por ejemplo en el SDAI que llevas la filipina, realmente por higiene no debes de salir con el uniforme puesto, ¿no? Llegas y te cambias. y eso es también una parte de lo que estamos dejando de hacer. O sea, tenemos el apoyo doméstico y ya mucho como que lo dejamos a ellas y no hay precisamente la conciencia de que el niño o el jovencito pues haga actividades, Sus ¿no? actividades, exactamente. ¿Y qué más tendríamos por ahí en cuanto a otros tips? Pues mira, el saludo es muy importante. Oye, no, saluda a tu abuelita, saluda a la tía. O por ejemplo, también enseñarles esta parte de hablar de usted también, retomar esta parte porque realmente ya no se utiliza, entonces llegas y no saben cómo dirigirse a una persona de tercera edad, por ejemplo. No, y aparte son, oye abuela, espérame a ver, oye abuelita. Exigen. Sí, entonces así como que la abuelita nada más la siente uno que así como que medio brinca de esa situación así como un poquito como incómoda en el sentido de, yo creo que por edad, por bueno, que es el eje de familia y demás, tendríamos que tener ciertos aspectos en cuanto a la parte del respeto, ¿no? Mira, algo importante es, por ejemplo, ayudarlas a salir del coche. También la cortesía. La cortesía en los jóvenes que hoy se ve realmente escasa, yo lo veo porque de verdad ya los chavitos, ya no, ni siquiera las chavitas están dando como esa parte de darse a respetar, de esperarse, a que te abran la puerta, que te lleven a la puerta de tu casa, etcétera, etcétera. Y entonces pues ahí viene precisamente, o sea, yo les digo porque también me toca por ahí participar en lo que sería la universidad, y yo les digo, ahí ya nos llegan los jóvenes como haciendo un poquito de analogía, como producto terminado, sí, o sea, no es que seamos los seres humanos, pero ya como con toda la formación Exacto. que se supone que ya llegan. Que llegó de casa, ¿no? De la escuela y todo. Entonces, y es cuando observas que realmente hace mucha falta. Sí. Entonces, o sea, mamás, yo creo que es una llamada de atención. Entonces, retomamos los aspectos de el saludo, los aspectos de el no levantarse de la mesa, los aspectos de si no me gusta, ay no, qué feo, no me lo... Usted no me mencione. O sea, cómase lo que pueda comerse y lo demás no haga comentarios. El uso del celular, no bostezar en público, por ejemplo, mucho menos en la mesa, no estirarse. No, sí. estirar. Ahora veo a los jóvenes así y con, o sea, tremenda boca abierta en lugares públicos. O por ejemplo, retomando el saludo también, es importante que cuando lleguen los invitados y estemos sentados, normalmente los hombres son los que se deben de poner de pie al recibir a un comensal, ¿no? No, y aquí no es que nada más papá, abuelito o el tío. Los jovencitos, los caballeritos, exacto, también deben en este caso de... Poniendo el ejemplo, Lourdes. Sí, y mucho el ejemplo es que nos estamos muy relajados, o sea, ya mamá medio sirves, medio se sienta, medio pone la mesa, entonces necesitamos como que volver. Retomar los valores y sobre todo los de casa, porque son los que más te forman en cuanto a personalidad, actitud, etcétera, etcétera. Y es aquí donde, o sea, esto que nos platica la maestra Ceci González, quien es asesora y también con maestría en imagen pública, porque pensamos que imagen pública, Ceci, es los grandes políticos, los empresarios, y resulta que es cualquier persona. Cualquier persona, exactamente. Todos estamos hablando en público todo el tiempo, todos estamos expuestos y realmente es para cualquier tipo de persona. Y miren, les voy a comentar una anécdota. Tuve oportunidad en un colegio aquí de Guadalajara que me invitara a que hiciéramos como, a ver, ¿qué más les podemos como que transmitir a los jóvenes? Entonces hicimos un tallercito de etiqueta y protocolo, pero en 6º grado de primaria, porque dicen, ay, no es que... Qué difícil. No, fue un verdadero reto, porque está uno acostumbrado ya como que a asesorías acá ya pues de adultos y demás, y fue muy ilustrativo cómo los niños
les costó un poquito de trabajo la primera sesión, como diciendo, ay, ¿Qué es esto? ¿y a quién viene? Sin embargo, ¿a quién y a qué viene? Y entonces, pero ¿cómo logramos que hasta incluso en su casa notara la diferencia? Vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Gracias. Soy Lourdes Rosales y me da muchísimo gusto continuar en Mundo Mujer y sobre todo en esta radio emisora especializada para todas nosotras en el 1040 y más por la preocupación que existe con programas que realmente nos orienten, que nos lleven a ser mejores, que haya contenido y realmente me siento muy identificada con estar participando y aportar por nuestro granito de arena. ¿No es así, Ceci? Sí, así es, Y, claro que sí. y mira, aquí pues vamos a darles un tip, cómo lucir espectacular con los tratamientos primavera-verano de Corporello. ¿Por qué? Pues porque viene la temporada de los shorts, la temporada de los bikini, de traje de baño, un poquito más desmangados. Hay que aprovechar en despigmentación de esas manchas de piel, además de la parte hormonal y todo lo que tiene que ver con el acné, que pues a veces nos hace sentir con baja autoestima. Además, hay planchado de abdomen, todo lo que es el cerrado de cintura y desde luego la depilación definitiva. Así que hay que animarnos y asistir a Corporello. Es para todos, no solamente para las damas. La belleza te hará lucir espectacular y recuerda que la belleza es importante por dentro y por fuera. ¿Dónde los puedes contactar? En Circunvalación Oblatos, número 2349 y Francisco y Madero 170 en El Salto. Les brindo los teléfonos 36 43 73 49. Repito, 36 43 73 49. Y no se olviden de mandarnos un mensaje por WhatsApp si les está gustando el tema al 33 38 22 3208 de los modales en los niños. Y les quería nada más terminar la anécdota. ¿Te acuerdas que nos quedamos de que? Sí, sí, sí. Bueno, eran 22 niños que yo decía que me veían así como con cara de que me vine a platicar. Bueno, les llevé copas, les llevé, o sea, que cómo ponerse de la mesa y todo. Y les dije, a ver, no es que vayan a ir a un evento elegante, sino imagínense que van a poner la mesa y su mami hizo sopita de fideo e hizo milanesas con papitas a la francesa y agua de Jamaica. Y es más, y un arrocito de arroz con leche. A ver, ¿cómo vamos a poner la mesa? Y ándale todos. A ver, yo quiero poner... Felices. Sí. Y después me dijeron, maestra, o sea, ¿qué hizo? Porque ya todo el mundo quiere en casa que... Quiere aportar, quiere ayudar. Y quiere poner bonita la mesa. Exacto. Entonces, a ver, Ceci, platícanos, hablando ahorita de esa escuela que tuve oportunidad y que les agradezco mucho a sus directivos la confianza. ¿Qué pasa con los maestros en el salón de clase con los niños? Bueno, yo creo que ahorita hay que retomar ese papel de formativo de los profesores, de las maestras, porque ahora considero que las mamás están como muy a la defensiva justo con los profesores, ¿no? Yo creo que si la maestra exige es porque realmente está viendo como una carencia en esa virtud, en ese valor que le está haciendo falta al niño trabajar, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la parte formativa. Incluso yo les digo, no es malo, claro, con educación, pero ir señalando de forma asertiva, no está bien, necesito que guarde silencio, hablar con sus papás, porque pensamos a lo mejor como papás que tus hijos nada hacen. Y bueno, ya no sé cómo, exacto, siempre estás protegiéndolos, ¿no? Ya no sé cómo funcionan ahorita las primarias, secundarias, etcétera, etcétera, pero por ejemplo a mi hermano, al menor, que era súper travieso, cuando lo expulsaban y así en la secundaria, yo me acuerdo que mi mamá se enojaba muchísimo, iba y les decía, yo no lo quiero en mi casa, pónganlo a lavar los baños, a cortar el jardín, o a ver que pónganlo a hacer algo, porque realmente en la casa lo que iba a hacer era jugar, distraerse, ver televisión, etcétera, etcétera. Entonces también los papás como ponernos las pilas en ese aspecto de, no sé, llevarles a cabo una serie de actividades como para que haya una sanción o algo. Pero que haya el conocimiento y no la violencia. Exacto. ¿Verdad? Porque eso de pegar y demás. No, para nada. Pero sí el decir, ¿sabes qué? Lávame el coche. Sí.
¿Sabes qué? Ahora Algo que le cueste, sí, porque ahora mantenerlos activos a los niños, si no es que, o sea, si no están en clases de fútbol, que inglés, que ballet, que todo esto, realmente si no los tienes en actividades, van a estar en la casa comiendo, viendo tele, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que buscarles como esa parte de proactividad y sobre todo en las tareas de la casa. sí. Y fíjate que algo que también observo y que aquí me gustaría ponerlo en la mesa es la entrada y salida a la despensa y al refrigerador. Uy, sí. ¿Qué tal ahora? Un yogur. Y no es porque no lo tomen, sino por la disciplina. Exactamente, la disciplina y los horarios, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa, bueno, la oficina de mi papá, que siempre trabajó ahí dentro de la casa, justo estaba la oficina y enfrente la cocina. Entonces No, era entonces, imposible porque obviamente no nos dejaban comer entre horas, porque pues había horarios de comida, desayuno, comida y cena y un snack. Entonces, así era como nos formaron. Obviamente, en otras casas era diferente y cuando yo recibí invitados, ellos se tenían que atener a las reglas de la casa, que esto también pasa cuando llevas a otros niños de invitados o recibes, hay que también formarlos muy bien para que no estén rondando por toda la casa. No sé qué esperanzas que estuvieras visitando puertas y, ay, este es el cuarto de tus papás o no sé. no, y se da, bueno, es más, abren el refrigerador, sacan cosas, o sea, los invitados. Sí, Y es un aspecto, pues, de disciplina, sí, formación. normalmente cuando recibe uno a los compañeritos de tus hijos, pues tratas de hacer una comida que más o menos a todos les guste, tenerles un postrecito y Exacto. algo para media tarde para el trabajo en equipo. Pero si ves niños, y es más, tus hijos se contagian, yo les digo, se vuelan así, y entonces empiezan con una serie de, pues, fuera de lugar de acciones, y creo que ahí lo tenemos que volver a señalar. Exactamente. Ahora, el coche, a ver, el coche, Que la pasamos camioneta. tanto tiempo, ya es una extensión de nuestra casa, el automóvil, pues hay que mantenerlo limpio siempre, ¿no? De preferencia, no comer arriba del coche, no andar jugando con los niños que, mamá, me desamarré, etcétera, etcétera, que ahorita ya se ve muchísimo eso. Que tiene que llevar el cinturón de seguridad o en determinadas edades todavía Su car seat, Sí, ajá, ¿por qué? Por seguridad. exactamente. No hay aquí protocolo que bueno, pero por un aspecto de seguridad. Y yo como mamá, es más, me ha tocado ver mamá que lleva el cinturón y el Y el bebé bebé, y manejando. sí. O el niño sacando la cabeza de la camioneta y la mamá, o sea, Y es que realmente vas concentrada al volante, entonces es difícil percibir qué está pasando atrás del auto, ¿no? Entonces sí hay que estar desde un inicio amarrados todos para que no haya ningún problema en cuanto a seguridad, etcétera, etcétera. y de ahí ya entonces, o sea, y luego te hablan todos al mismo tiempo. Imagínense nada más la distracción. Les voy a, así, ¿cómo les diga? Como que a hacer una ilustración mental. Vas con el tráfico de aquí de Guadalajara, zona metropolitana, en hora pico, Sí, el radio encendido, porque ya el adolescente quiso ya poner quiere la su Bluetooth música, y no, bueno. su, ajá, Y luego tú vas auxiliar. contestando los WhatsApp porque tienes la costumbre ya de ir manejando y siendo que está prohibido. Pésimo, pésimo. Los niños sin cinturón, brincando atrás, preguntando una cosa, tú respondiendo en otra, o sea, ¿en qué momento? Recién salidos de la escuela que están con la adrenalina, el hambre, etcétera, etcétera. Sí, no. Entonces yo creo que aquí es, por favor, no voy a mover camioneta o coche hasta que no todo el mundo tenga el cinturón. Al del Bluetooth, por favor, o sea, pon audífonos y ve escuchando tu música. Yo guardo mi celular porque es la seguridad de De mis hijos todos. y la mía. Exacto. Y de ahí, a ver, ¿quieren hablar? Levántenme la manita para verlos en el retrovisor, a ver quién quiere platicar o quién quiere preguntarme. Sí, como mantener el orden, ¿no? Porque realmente esto ya se ve muchísimo en las familias que todo el mundo está hablando al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, darle la palabra
a quien corresponde, etcétera, etcétera. Sí. En el caso, ¿qué opinas de la vestimenta que ahorita vemos a niñitas de 11 o 12 años ya vestidas como pequeñas adultitas? Pero no se vayan, vamos al corte porque es un tema que también muy interesante. Hay que tocarlo, sí. Estoy triste porque ya estamos en el último bloque, Ceci. Qué rápido se nos pasó. Se nos pasó, y sobre todo porque como está tan a gusto la Platicando. plática, yo siento como si estuviera aquí nuestra radioescucha o radioescucha al otro lado, aquí en Petit Comité, comentando el punto de los buenos modales con los niños. Y a ver, ese respeto entre niñas y niños. Ese respeto, retomando ese tema que hoy en día está como muy el término caballero, ¿no? O sea, ya se nos está olvidando esa parte, sobre todo a las jovencitas y a los jovencitos, incluso a los niños, ¿eh? Hay que desde niños empezarlos a formar con muchísimos temas y aquí tenemos varios tips, desde cruzando la calle, qué se debe hacer, etcétera, etcétera. Sí, la cruzada de calle y sobre todo ayudar a los adultos mayores, por ejemplo, a cruzar, ayudarlos con sus bolsas, por ejemplo, del súper. Mis hijos les teníamos así muy, ¿cómo te diré? Como muy marcado eso. Y una vez llega uno de ellos todo triste porque me dijo, mamá, voy ahí adelante con el señor que trae las bolsas para ayudarle. Y el señor le dice, no, déjame. No, O sea, déjame, ajá. pero ya hasta tienen miedo, yo creo que se vayan a llevar la bolsa porque Sí, ya no es un saben. tema de seguridad ya, ¿no? También. Sí. Y además, bueno, también, por ejemplo, ayer me tocó, estaba en misa y la pobre señora pañalera, 2 bebés cargando así y que se le cae el chupón a una. No, bueno, o sea, No. entonces en lo que reaccionaba toda la gente enseguida y así, pues claro, o sea, un jovencito justo fue el que más rápido reaccionó, se le acercó, le dio el chupón, obviamente la bebé lo tiraba y ya lo agarró de juego y entonces ya ahí estaba el joven recogiéndole el chupón y se lo volvió a dar y se lo volvió a dar y el juguetito y no sé qué, que lo cual se me hace un muy buen detalle de cortesía, ¿no? También. El ceder el lugar. El ceder el lugar, ahorita se ve mucho que no se está cediendo, sobre todo en los transportes públicos, en los carros, en los automóviles. Ahorita todos los niños es yo quiero ventana, no me importa quién esté, Sí. etcétera, ¿no? Y también me ha tocado, de repente viajas, por ejemplo, en avión, incluso en autobús, aquí en viajes cortos que me toca por ahí asistir de forma cercana, y ves la mala educación en que andan brinque, De lugar, ¿no? de Cuando no lugar, te o asignan. gritándole a la señorita, por ejemplo, en el avión de que quieren más de la golosina o el snack que nos proporcionan. Y también un punto que por aquí es el hospital. O sea, el hospital, ¿por qué no llevar a los niños al hospital? Pues porque realmente es un lugar donde hay muchísima bacteria y donde hay muchísimo control también. Y a mí se me hace una falta de respeto para el enfermo cuando tú estás llevando un niño. Normalmente un niño viene de un kinder, ¿no? De una escuela en donde hay mucha bacteria, hay mucho contagio. Normalmente siempre se la viven enfermos, si no es con piojos, es con que también hay muchísima epidemia. Digo, no tiene nada de malo, pero realmente el llevarlos al hospital sí es una falta de prudencia grave. Y aquí también yo lo haría extensivo al hecho también de los funerales. Yo creo que hay edades y edades ya serían más como ya un adolescente para Exacto. poder acompañar, pues si es a la Y familia, para poder soportar ese tipo de crisis, de dolor también. que también tenemos que tener ese sexto sentido. Y les digo que a veces anda un poquito como que perdido. Y ahorita Ceci me platicaba que tuvo una entrevista con una alumna. Platícale, Ceci, lo que me estabas compartiendo. Y que llega y entonces que pues está la chica que viene a la universidad y luego viene su hermanita. Ah, sí, claro. Bueno, tuve una sesión, ¿no? Con una alumna que llegó a presentarme unos folletos, etcétera, etcétera, de un festival padrísimo que va a haber en la universidad. Y me doy cuenta que ella venía acompañada justo de su hermana. Y le pregunto, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 13 años. Y yo dije, ¿cómo? No me quise ver imprudente, obviamente, pero nada más mi comentario fue, qué bárbaro, te ves mucho más grande que tu hermana, justo que la universitaria que ya estaba en clases, ¿no? Y realmente eso es debido al pues,
llevaba exceso de maquillaje, una falda muy corta, por ejemplo, como que dije, ya ahorita, ya no alcanzas a distinguir incluso hasta las edades entre universitarias, adolescentes, ya las adolescentes, bueno, yo veo fotos mías de adolescente de 13 años y así dije, qué horror, ¿qué es Pero esto? pero Ahorita es la edad en la cual no necesitas nada. sí, Y ves ahorita, y te lo traslado a niñas de 8 años, de 10 años, ya, o sea, con unos escotes, con las brats famosas, o sea, sí metes como personajes. sí, o por ejemplo, ya por ejemplo muy en el papel de hacer ejercicio, de estar super fitness y la alimentación, que dice, espérame tantito, vive tu niñez, o sea, estábamos con muñecas, jugando en la calle, etcétera, etcétera. Y de repente te transformas. Entonces yo creo que aquí es mucho, mamás, hay que vivir las etapas de los niños, hay que estar supervisando incluso los largos de las faldas, los escotes, las Exacto. mangas, que ahora resulta, y lo hemos tratado en otros programas, que la ropa interior es pues el que se luzca. El que se luzca, con las transparencias, por ejemplo, tener mucho cuidado. Y sí, yo sí soy partidaria y quizá a lo mejor alguien esté pues no en concordancia conmigo de la parte del recato. Exacto. El recato, Y la finura. sí, y la parte femenina, o sea, Ujú. el sentado ves de repente jovencitas que, o sea, el uniforme corto porque aparte hacen un como remangado así medio Sí. especial. Y luego a partir de ahí, o sea, el mostrar, o sea, más de lo permitido. El sentado yo creo que es muy importante, Lourdes, la postura, desde los niños hasta las niñas, ¿eh? Porque eso lo aprendes, por ejemplo, desde primaria, secundaria lo recalcas, es cuando te empiezas a dar cuenta que realmente importa que tus piernas estén cerradas, que tu falda esté de un largo apropiado, etcétera, etcétera, para que te tomen como una persona de respeto, ¿no? Y mira, ¿y por qué tomamos este tema de por qué es importante la etiqueta en los niños? Porque vemos ahorita el relajamiento que hay en general Exacto, en jóvenes, en adultos y en adultos contemporáneos. Entonces, ¿qué es el reflejo de la falta? Como que hay un hueco exacto, en en esa formación, en ¿no? esa formación. Entonces, vienen generaciones, estoy de acuerdo en que muy estudiadas, pero poco educadas. Exacto, Y yo lo que puedes tener, incluso maestría, doctorado, y ser muy mal educado. exacto. Y puede ser una persona que no tuvo la oportunidad y quizá nada más fue su primaria, pero Y ser muy íntegro, muy fino fino, exacto. y muy, o sea, y se sabe conducir. Entonces, aquí tenemos esos dos grandes como que polos en los que sí tendríamos que trabajar y somos formadores, papá, mamá, toda la familia. Hermanos, todo. Y algo importante, el cómo llevarse entre hermanos. ¿Cuántos hermanos tuviste, nos decías? Pues somos 8 y cómo nos llevábamos, pues cada uno tenía un rol, un papel específico, todos somos muy diferentes, unos distraídos, otros súper inteligentes, otros súper estudiosos, otros súper trabajadores que ni la universidad llegaron, etcétera, etcétera, pero cada uno creo que tiene un lugar específico y un papel y un rol importante dentro de la familia. Yo, por ejemplo, tomé el rol, obviamente, de mi hermano menor, ser como la protectora, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí mi hermana, la mayor, también, ahorita es como mi mamá. Y así, o sea, así van tomando esos. Pero hay ese cariño de hermanos, ¿no? Claro, sí. Y Aunque es, estemos lejos, ¿eh? Porque cada uno vive en diferentes ciudades, etcétera, etcétera. Pero ahorita, como mencionabas, con la tecnología, es padrísimo cercanía. desde las fotos, cercanía, mensajes de cómo estás, cómo te va, etcétera, etcétera, Y ¿no? yo lo que aquí quisiera dejar esa parte, yo creo que como papás hay que fomentar más esa parte de ser mejores hermanos. Exacto, es que es el mayor regalo que alguien te pudo haber dado, la Eso verdad, me lo que dijo, como papás te pueden dar. eso me dijo una gran amiga que me dijo, Lourdes, qué bueno que les des porque me pregunta, ¿qué es lo mejor que les puedes dejar? Pues yo le dije, la educación a tus hijos. Me dice, si tiene la posibilidad de haberles dado hermanos, Hermanos, lograr esa afinidad porque son la exacto, consanguinidad más cercana, nadie más. exacto. Entonces, pues oye Ceci, muchos tips, más de 15 o 20, así que ya no queda por nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar para asesorías? Ay, muchísimas gracias, Lourdes, por el señalamiento. Mi celular es 3316
002886. Les repito, 3316 002886 para cualquier tipo de consultoría en imagen pública, imagen física, política, etcétera. Gracias, muchísima Muchas suerte gracias a en ti. todas las actividades de esta semana y de siempre, a todo nuestro auditorio, que la pasen muy bien. Tiene ahorita el Club de Mamás, a mi equipazo, a mis compañeros por aquí, a Toño, a Alejandro, a Jessy y desde luego a Donají. Muchísimas gracias, que pasen una excelente semana. Por favor, cambie su cara y brinde una sonrisa a todos los que estén alrededor. Muy buenos Así días. es. Gracias. Nobody else.